Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, la parábola del sembrador, segunda parte. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, nos acercamos a ti, dispuestos a recibir tu bendición, necesitados de tu perdón, agradeciéndote por tus cuidados. Y en este momento, al abrir la Escritura, necesitamos sabiduría y poder de lo alto, para que las verdades de tu palabra puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la parábola del sembrador y los terrenos. El centro de esta parábola no es la semilla ni el sembrador, sino qué tipo de terreno es donde cae la semilla. El primer terreno que estudiamos es el terreno representado por el camino, que está tan endurecido que la semilla no penetra en el suelo, sino que es tomada por las aves del cielo, que representa precisamente aquellas personas que son oidores casuales de la verdad y el evangelio les es arrebatado por los agentes del enemigo, ya sean ángeles malignos o personas inescrupulosas que predican una cosa pero hacen otra, o cuya vida impide que los demás lleguen a aceptar el evangelio. El segundo terreno está en los versículos 5 y 6 de Mateo capítulo 13. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte de la semilla cayó entre los pedregales, donde la semilla germina, pero cuando sale el sol se muere. Jesús explica esta parte en los versículos 20 y 21, donde dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla cae en los pedregales. Al parecer, este no se refiere a un terreno cubierto de piedra suelta, sino más bien a rocas muy próximas a la superficie, cubierta apenas con un poco de tierra. Salvo unos pocos lugares favorecidos, este tipo de pedregales limitaba en buena medida el valor y la utilidad de las tierras para la agricultura en la zona montañosa de Palestina. La semilla del evangelio que cae en los corazones de los oyentes representados por los pedregales encuentra suficiente tierra para germinar, pero esta tiene poca profundidad y en el mejor de los casos el efecto del evangelio es superficial. Así que el evangelio conmueve las emociones de estas personas y reaccionan ante él con rapidez, pero la impresión que deja se pasa junto con las inconstantes emociones que la causaron. Elena de White afirma lo siguiente: la semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase
puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 27. Así que la piedra del egoísmo impide que el Evangelio efectúe una reforma en la vida. Cualquier esfuerzo para servir a Cristo es estorbado hasta el punto por el propósito primordial de proceder con egoísmo en la vida. De esta manera el Evangelio casi no tiene influencia. Los oidores representados por el terreno pedregoso tienden a seguir sus propias inclinaciones. Las convicciones que puedan tener se basan más en gustos que en principios. Sin duda, la verdad les ha resultado atrayente. Admiten que es buena, pero son egoístas. Aceptan lo que en el momento les parece bueno, pero no toman en cuenta el precio del discipulado. No aplican los principios del Evangelio a sus propias vidas, ni permiten que el Evangelio reforme su manera de pensar y de actuar. No están dispuestos a aceptar el hecho de que sus hábitos deben cambiar. Elena de White sigue comentando en el mismo libro la página 28. Ella dice: pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí, porque no está relacionada con Cristo. Uno de los problemas que podemos enfrentar como seguidores de Cristo es la superficialidad en nuestra experiencia. El Evangelio no penetra la vida del cristiano. El Evangelio no se arraiga en la vida. Parece que somos, pero por dentro no lo somos. Pero estos no pueden soportar las pruebas que sobrevienen y deciden dejar el camino de la vida. La parábola dice que el sol, que es vida para muchas plantas, para estas plantas que no están arraigadas, que no son alimentadas por la profundidad de la tierra, pues se queman. Elena de White nos lleva a la reflexión que muchos creen que seguir a Jesús significa no tener problemas. Por eso cuando llegan las dificultades se apartan del Señor. Ella escribió en el mismo libro y la misma página lo siguiente: así, el que no tiene raíz en sí es temporal, es decir, solo dura un poco tiempo, y una vez venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, están listos para decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La religión que Cristo propone debe penetrar en el interior del corazón, debe impregnar toda la vida. De lo contrario, llevaremos una vida de apariencias y poca profundidad. La vida cristiana significa que amamos a Dios sobre todas las cosas y que estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para no alejarnos del Señor. Dios espera autenticidad en nuestra profesión de hijos de Dios, que nada ahogue la fe, que podamos estar cimentados en la verdad. Manteniendo una relación viva con la fuente de vida, podremos salir adelante. Elena de White concluye: esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esta es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza de la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno oidor pedregoso y no prevalecerá cuando las pruebas sobrevengan.
libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30. Así que no debemos dejar que el egoísmo o el emocionalismo nos impida echar raíces en la fuente de vida que es Cristo. Sigamos nuestro estudio de la parábola del sembrador. Hablemos del tercer tipo de terreno, que está en el versículo 7 de Mateo capítulo 13. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Describe aquí la semilla que cayó entre los espinos. El término griego que se usa para espinos es acantha, que significa espina o zarza. Esta palabra también se usa para designar cualquier planta espinosa, por ejemplo el cardo. En este tipo de suelo, las tiernas plantas no se marchitaron con tanta rapidez como lo había hecho en el terreno pedregoso. Jesús explica lo siguiente en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La vida cristiana de los oidores representados por el terreno espinoso progresa más que la de los que son representados por la tierra pedregosa. Parecen tener un buen comienzo y experimentar el perdón y la conversión, pero pronto se cansan de hacer el bien y no van adelante en la perfección. Absortos en los placeres de este mundo y dedicados a ellos, dejan de eliminar de su vida las tendencias y los rasgos de carácter que respondan a la tentación. Así que representan a aquellos que parecen tener un buen comienzo en la vida cristiana, experimentan la conversión, parecen crecer, pero llega el momento en que su vida cristiana se estanca y las distracciones de este mundo toman parte importante de su vida y la fe se va extinguiendo. Elena de White explica: la semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas, y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30. Son como el que había sido librado de la posesión demoníaca, pero luego es poseído por 7 espíritus malos. Muchas de las cosas que atraen a los oyentes representados por el terreno lleno de espinos y que absorben su atención pueden no ser dañinas en sí mismas, pero tales personas llegan a estar tan atraídas por este mundo que no tienen tiempo para prepararse para el mundo venidero. Elena de White comenta en el mismo libro, en la misma página, lo siguiente: las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas pero no son desarraigadas crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. En este pasaje menciona que las espinas representan 2 cosas. Número 1, las preocupaciones de este siglo. Así como los espinos impedían que el trigo madurara, de mismo modo los intereses seculares impiden que los frutos del Espíritu se desarrollen en la vida. Muchos cristianos colocan las cosas de esta vida como lo primero y lo más importante. A veces corren por los afanes de esta vida y llegan a estancar su realidad espiritual por el amor a las cosas de este mundo. Jesús advierte en varias oportunidades sobre los peligros que acarrea en colocar las cosas de esta vida por encima de las cosas espirituales. Elena de White explica: ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante.
Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de la vida, que deberían incluirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Palabras de el Gran Maestro, página 31. No dejemos que las espinas de la vida, los afanes de este mundo, roben nuestra relación con Dios. En segundo lugar, Jesús dice que las espinas representan el engaño de las riquezas. A veces el amor al dinero, al lujo, a los privilegios de aquellos que poseen bienes materiales nos deslumbra y queremos ser como ellos, y se vuelve la preocupación de la vida. Escuchemos estas palabras de amonestación que son oportunas en nuestro estudio. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 32. Es necesario que revisemos nuestras prioridades y demos a las cosas espirituales el valor que merecen. Finalmente llegamos al cuarto terreno de esta parábola, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando dice que es buena tierra, esto no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno, antes de que las semillas de la verdad divina lo hayan hecho bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la naturaleza del hombre no mora el bien. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo, y en la explicación que da el Señor en el versículo 23 dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado, pues se predica el evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios, porque sin fe es imposible recibir la palabra. Como lo registra el apóstol al decir: el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres corrientes han permitido que el Señor haga su obra en ellos, se aferran a las promesas divinas, caminan tomados de la mano del Señor y su vida da frutos que demuestran que el Señor ha obrado en ellos de manera efectiva. El fruto del Espíritu manifestado en la vida es evidencia de una saludable experiencia cristiana. En los corazones de los oyentes representados por el terreno junto al camino, la verdad no halló respuesta. En los oidores representados por la tierra pedregosa, la verdad no produjo sino un impulso pasajero. En el caso de los oidores representados por el suelo lleno de espinas, ocasionó una respuesta que comenzó bien, pero que se marchitó en presencia de los cuidados mundanales. Pero en el corazón de los oidores representados por la buena tierra, la respuesta a la verdad permanece y es efectiva. El resultado es una vida transformada según el modelo de la vida perfecta de Jesucristo. A esto se refiere que el resultado es una cosecha mayor
de lo esperado. Elena de White comenta: los que habiendo recibido la palabra guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y en un carácter semejante a los de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 40. La cosecha que da 100% por uno, es decir, una cosecha milagrosa, porque no depende del esfuerzo del hombre. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Dios es quien produce el fruto en nuestra vida. Tengamos entonces, apreciado amigo y hermano, una reflexión final sobre la parábola del sembrador. En esta parábola, el resultado de la semilla depende del terreno. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma. Es el terreno lo que determina el resultado. Pero debemos recordar que Dios puede cambiar la realidad de cada uno. El Espíritu Santo sigue luchando para que la semilla de la verdad permanezca en el corazón, para que se arraigue en la vida y para romper el encanto del mundo y sus atractivos. Es la respuesta a la obra del Espíritu Santo lo que determinará el resultado final. Elena de White aclara: en verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 36. Por eso es importante evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y ver qué tipo de terreno somos. Y el consejo es que debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que transforme ese terreno duro de nuestra vida, o si hemos sido ahogados por las cosas de este mundo, o somos cristianos superficiales, que el Espíritu Santo pueda venir a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.